Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Mi nombre es Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar sobre las propuestas económicas de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Estando a tan pocos días de la elección, se ha dicho mucho sobre este tema y hay poca claridad al respecto. Para conversar sobre esto están con nosotros dos reconocidos especialistas, Francisco Durán y Humberto Campodónico. Francisco Durán es sociólogo y PhD en Ciencia Política y Economía Política, además de ser especialista en temas relacionados a grupos de poder, mercados informales, desarrollo institucional, entre otros. Y Humberto Campodónico es ingeniero industrial y magíster en desarrollo económico, así como especialista en temas de economía de hidrocarburos. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Rocío. Bien, para empezar la entrevista, lo primero que quisiera consultarles es sobre el modelo económico que representan ambas candidaturas, la de Keiko Fujimori y la de Pedro Castillo. ¿Qué modelo económico representan y sus políticas a quiénes beneficiarán más, a quiénes representarán más? Permíteme empezar. Yo Sí, creo que es una elección crítica en la medida en que tenemos candidatos y candidatas en los polos extremos del espectro político y donde ciertamente uno de los grandes temas de debate no es el único, también es el carácter de la democracia, si elitista, formal o popular y participativa está en cuestión. Sin embargo, hay un factor de distorsión muy grande debido a que del lado de Keiko, de ella misma y de quienes la apoyan, ha habido pues una defensa más irracional y subjetiva del modelo económico que otra cosa, mucho argumento, digamos, para generar preocupación o miedo, y eso de algún modo distorsiona. Entonces yo creo que una conversación sobre lo que realmente está en las propuestas va a ayudar a los electores a tener una idea más clara de qué es lo que proponen y en qué se diferencia, ¿no? Porque ciertamente en este campo, sin que Castillo esté en un extremo, digamos, pero en la medida que plantea una economía nacional de mercado, se diferencia fuertemente con Keiko, que quiere en ese campo más de lo mismo. Sí, yo creo que este es un tema crucial porque, digamos, de manera muy esquemática podríamos decir que estamos entre un modelo que plantea la continuidad y otro que plantea el cambio, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que es el cambio hacia adelante, pero en verdad lo que tenemos es que los planteamientos de Keiko Fujimori obedecen a una lógica del libre mercado, en donde el mercado supuestamente tiene la posibilidad o la potestad de asignar los recursos económicos de manera más eficiente por encima de cualquier planteamiento del Estado o algún tipo de rol en el cual pueda intervenir en la economía, esquemáticamente. Y eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos 30 años. Yo diría que el planteamiento de el profesor Castillo, si bien inicialmente estaba como único documento el ideario del doctor Cerrón, que tenía un planteamiento bastante estatista, yo creo que ahora los diferentes documentos que se conocen y los planteamientos han ido afinando este planteamiento inicial, y ahora tenemos el hecho que estamos en un modelo en el cual, si bien hay un cambio donde no es el mercado el que asigna, va a haber un rol importante del Estado, nos iríamos en el sentido de una economía mixta, ¿no? Mirando un poco a las economías del sudeste asiático o alguna otra, pero claramente un cambio en el cual no sea el mercado el que asigne, con los resultados que ya hemos visto. Correcto. Bien, entonces ya teniendo esto como marco general, vamos ahora a entrar un poquito más en detalle en algunas de las propuestas que se han ido dando en esta segunda vuelta. Y un primer tema es, ¿cuál es la propuesta que tienen ambos candidatos sobre la explotación de nuestros recursos naturales? Castillo, por ejemplo, ha anunciado la renegociación de los contratos y la nacionalización de los recursos estratégicos. Por su parte, Keiko Fujimori ha anunciado la entrega directa del canon a las familias beneficiadas de las zonas extractivas.
cambiando el esquema actual de distribución del canon. ¿Cuál es la opinión que tienen ambos sobre ambas posturas? A ver, yo puedo comenzar ahí. Yo creo que cuando se habla de la renegociación de los contratos, es algo que está encuadrado en la Constitución, y lo que significa es conversar directamente sobre qué cosa es lo que el gobierno plantea. Han habido muchas renegociaciones antes, todas menos una, pedidas por las empresas, y la mayoría de ellas, digamos, absueltas favorablemente para ellas por el Estado. Entonces, esa renegociación se refiere, por ejemplo, en cuanto a minería, al hecho de discutir un impuesto a las sobreganancias mineras, que ahora, con los precios que se han duplicado en el último tiempo, hay espacio para una renegociación en la cual haya un incremento para el Estado de lo que son las ganancias por esos recursos, que no se deben a ninguna innovación tecnológica ni a ninguna nueva inversión de las empresas, sino simplemente al hecho que un recurso natural que es del Estado, como el cobre, por ejemplo, ahora ha adquirido un valor mucho más alto, y por lo tanto esa ganancia extraordinaria hay que compartirla en porcentajes que se tienen que discutir. El otro tema tiene que ver con la estatización, y en ese sentido de lo que se habla es más bien de recuperar la soberanía sobre el destino de los recursos naturales, que es algo que en estos momentos no existe, porque los dueños del hidrocarburo o los dueños del mineral son los dueños de la molécula y deciden qué cosa es lo que puede hacerse con esa molécula. Es el caso, por ejemplo, del gasoducto andino, donde no habían reservas porque no, o sea, las reservas existían, pero en manos de una empresa en la cual no se sabía si aceptaría o no dedicarlas al gasoducto andino. Y entonces, en ese sentido, recuperar el destino de la soberanía sobre el destino de los recursos es muy importante para poder llevar a cabo, digamos, planes energéticos, planes que cumplan con el cambio climático, etcétera. Entonces, ese fue, digamos, el sentido de lo que se hizo en Bolivia. Podríamos entrar a eso si se requiere. No hubo nacionalizaciones en el sentido de que el Estado tomara los campos de gas o de hidrocarburos, sino una renegociación en lo cual hubo términos más favorables para el Estado y una renegociación de contratos que no implicó la estatización de ninguno de esos yacimientos. ¿Cuál es tu opinión? Perdón, adelante, Rocío, después sigo yo. Sí, te decía cuál era tu opinión, Francisco, dale. Bien, yo complementaría lo que ha dicho Humberto de la siguiente manera. Me parece que Keiko sí representa total continuidad en materia del énfasis extractivista, primario exportador del actual modelo económico, digamos, que rige desde 1990. Digamos, tú dejas al mercado que los privados decidan dónde invertir y van a invertir donde tenemos ventajas y grandes recursos, que son básicamente los recursos naturales y con énfasis en la parte minero-energética, ¿no? Mientras que Castillo está proponiendo no dejarlo al mercado, sino más bien ponerlo en manos del Estado, que representa a la nación, para que sobre la base del principio de soberanía pueda tomar control de la política gasífera de una manera en que beneficie a la población y al país. Entonces, ciertamente, Humberto tiene razón, se puede renegociar en términos inteligentes, ¿no? Y pragmáticos, sobre todo cuando el precio va para arriba, ¿no? Porque es lo que te da un margen de maniobra. Se puede, sobre esa base, no solo obtener más recursos, sino planificar para poder industrializar el gas como ha hecho Bolivia, ¿no es cierto? Que eso es algo que en el sur del Perú está generando grandes esperanzas, ¿no? Y se puede crear un nodo energético, digamos, que es un planteamiento totalmente distinto que requiere no ausencia del sector privado ni rechazo, sino presencia del sector privado bajo la dirección del Estado. Bien. Sí, yo quisiera añadir, tiene mucha razón Paco, estoy de acuerdo con él, y el planteamiento de Keiko del reparto del 40% del canon, además de ser absolutamente populista, lo que hace es generar más desigualdad, porque desigualdad incluso interna, por las cantidades que se van a repartir en algunas de las provincias y en otras,
y sobre todo con respecto al hecho que hay recursos, o sea, que no es verdad que no se estén invirtiendo casi todos los recursos, eso sucede, sino que se cree que el problema con la minería es un problema económico, es un problema de quién recibe más plata, y no es así. Está demostrado, y lo demuestran los informes de la Defensoría del Pueblo y de diversas organizaciones, que el problema es más bien ambiental y social. Hay problemas sociales en las comunidades y hay problemas ambientales. Digamos, las explotaciones en cabecera y cuenca, respetar los derechos de las comunidades, etcétera. Entonces, no son problemas que se van a resolver simplemente repartiendo algo de dinero, sino que tiene que enfrentarse el tema de cómo resolver estos temas ambientales y sociales. Lo que no hace el hecho de repartir canon. Correcto. Humberto, tú señalaste algo interesante. Mencionaste que en Bolivia lo que se dio fue la renegociación de los contratos y no necesariamente se llegó a la estatización de los recursos. En el caso peruano, ¿se está planteando ambas cosas o en qué casos una y en qué casos la otra propuesta de nacionalización de los recursos? ¿Es suficiente solamente con renegociar los contratos? A ver, lo que ha dicho el candidato Castillo es que, o sea, si hay una especie de camino que tiene varios hitos, ¿no? Lo que se ha dicho es que el primer hito es la renegociación, ¿no? Y a partir de ahí ver qué cosa es lo que da esa renegociación y finalmente se podría llegar a una nacionalización entendida como control del destino de los recursos más adelante. Entonces yo preferiría no adelantar etapas porque lo primero tiene que ser llevar a cabo una buena renegociación y si hay voluntad de las partes, se puede conseguir los objetivos que se desean. Pero ese es el camino, ¿no? Primero la renegociación y después avanzar hacia otros caminos. Y eso es. Correcto. Y muy interesante también lo que mencionas sobre la propuesta de la candidata Keiko Fujimori de esta entrega directa del canon a las familias, porque además recordemos que no es que sea un dinero extra que viene de otro fondo, sino que en realidad es el propio impuesto a la renta que las empresas deben pagar, ¿verdad? Entonces, también quisiera consultar qué riesgos ven en este planteamiento en términos de cambiar el esquema redistributivo actual. ¿Qué tan viable y qué riesgos ven en esta propuesta? Bueno, ciertamente, y como señalaba Humberto, tenemos un sistema que crea desigualdad en la medida que la mitad de las regiones no tienen canon, la otra mitad sí lo tiene y el sistema favorece a quienes tienen el canon con una fórmula de reparto que ciertamente tienen derecho en la medida que son recursos de su territorio, pero el otro lado no hay que olvidarlo. O sea, no podemos generar una concepción egoísta, no competitiva entre regiones que ha ocasionado en algunos casos conflictos, ¿no? Sino generar una política solidaria, ¿no? Yo creo que el punto central es la solidaridad entre regiones y la solidaridad que el Estado debe promover con todos, particularmente con los que no tienen canon, que algo deben recibir de estos recursos que son de todos, no son solo de las regiones, son de todos, y complementarse con otras políticas sociales inteligentes, digamos, bien diseñadas, para ir nivelando, digamos, las tremendas brechas sociales, ¿no? Sobre este punto vamos a hablar más adelante, pero ciertamente no todo se resume en el canon, ni es necesariamente la principal forma de acción del Estado para el país en general, ¿no? También hay programas sociales de otro tipo que considerar y seguramente de lo cual iremos hablando más adelante. Bueno, yo quisiera agregar a eso, jalarlo un poco más al conjunto de las propuestas que está haciendo Fuerza Popular y que el domingo se revelaron en el debate y que yo llamaría la lluvia de millones, ¿no? Comercial hace un tiempo donde se hablaba de la lluvia de millones, los regalos que se daban, y ya me quedo corto en decir, bueno, uno es el canon, luego es pensión 65, luego juntos, luego beca 18, luego el bono COVID, no sé cuántas escuelas, etcétera.
digamos, si es que podemos caracterizarlo, es un programa típicamente populista, pero lo que va más allá, creo yo, es una inseguridad y una desesperación del campo de Fuerza Popular sobre el estado actual de la población y lo que podría resultar en el voto del domingo, y entonces la política, digamos, económica o la política que tiene que ver con la asignación de los recursos es ya simplemente dar todo lo que se pueda, prometer todo lo que se pueda, hasta anular papeletas y cosas por el estilo, que revelan una desesperación y un desmanejo, me parece a mí, ya derrapada tanto de Keiko Fujimori como de su principal asesor económico, que es ahora señor Carranza. Correcto, Humberto. Sí, justo también quería entrar en ese tema porque efectivamente la candidata Keiko Fujimori ha anunciado una serie de bonos y apoyos económicos que han sido criticados precisamente por su carácter populista. En tu opinión, Francisco, ¿son viables financieramente este tipo de políticas o también coincides con Humberto en cuál es el motivo político que está detrás de estas propuestas? Bueno, el maestro Castillo dice que es un ramillete de promesas, ¿no? Un ramillete bien cargado, y cada vez se carga más el ramillete porque hay una desesperación en el campo fujimorista por tratar de vincularse de alguna manera con el pueblo. Deben desarrollar un sistema clientelista de promesas, en la medida en que la candidatura de Keiko está apoyada sólidamente por los ricos, por las corporaciones, por los grupos de poder, por la clase media más beneficiada por el sistema, y también tiene un cierto apoyo en sectores populares, pero ciertamente el fuerte de Castillo es las zonas rurales, el Perú profundo, los pobres, y sobre todo en el sur, donde tiene un apoyo masivo. Entonces, ante esa realidad, digamos, política electoral que la puede llevar a una derrota, o que la puede llevar a un gobierno muy complicado si ella llega al poder, tiene que ofrecer más y más y más. Entonces ha caído una especie de huaico populista, digamos, ¿no? Donde ofrece todo, y ciertamente, por ejemplo, si tú estás repartiendo el bono oxígeno, que le llama ella, ¿no? A todas las familias que han tenido fallecimientos, pues tienes una cantidad de recursos que de repente serían mejor si se planifican bien y se generan empleos productivos, que simplemente en de prometer dar dinero directamente a la gente. Y al mismo tiempo no quieren hablar de un bono universal, no quieren hablar de un pilar, digamos, de pensiones para todos, particularmente los pobres, que sea digno, digamos, que no sea la cantidad pequeña y miserable que dan ahora. Entonces, hay ahí contradicciones en su propio modelo, y lo que va a pasar es que simplemente, si llega al poder, eso lo va a moderar Carranza y se va a olvidar de que realmente lo prometieron, ¿no? Entonces van a ajustar después, van a prometer primero y ajustar después. Sí. De acuerdo. Sí. Humberto, ¿quieres señalar algo más? Sí, dale, dale. Yo quería señalar que en este tema de las AFP, simplemente Carranza ha dicho muy claramente que ellos piensan ampliar pensión 65, pero eso lo que hace es como bajar la tensión, pero no tocar a las AFP, es algo de los cuales ya hemos hablado. Pero a mí me parece que hay un tema que, o sea, es una caracterización que yo hago, o sea, el tema de los programas me parece que no tiene, en verdad, en los dos casos, un componente suficientemente importante para la reactivación económica que tiene que venir inmediatamente después del 28 de julio. Este gobierno ya se va y hay un tema de la pandemia, de la vacuna, y hay un tema de la reactivación, del empleo y de las empresas. Y ahí me parece que el acento casi se ha ido. Me parece que es muy importante plantear el tema de los bonos, por lo menos uno o dos, porque tienen un carácter reactivador muy importante, compensan a las personas y luego también disminuyen la pobreza. Este es un tema de política económica que ahora no se está discutiendo mucho, pero que va a ser muy importante apenas pasen las elecciones y se llegue al 28 de julio. Entonces, es raro, ¿no?, que los temas, digamos, más estructurales y más de fondo ocupan ahora la primera plana, mientras que los otros temas
Mientras que el tema mismo de la reactivación, me disculpo, o sea, en todo lo que hemos visto de las ofertas, de Keiko, etcétera, todo es un tema de corto plazo, ¿no? Pero no está ligado directamente a una reactivación, sino a una especie de compensación para jalar votos muy clientelistas. Aquí hay mucho pan para cortar, me parece, mucha tela para cortar, me parece, pero hay que tener bien puestos los ojos en el hecho que es clave reactivar la economía y recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido en el caso peruano y donde la masa salarial ha disminuido en 35%. De acuerdo. Sí, Humberto, tú en un momento tocaste el tema de las AFPs y justo también es un tema que quería consultarles. ¿Cuál es la propuesta del candidato Castillo sobre las AFPs? ¿No? Ha habido mucha confusión sobre el tema, se ha dicho incluso de manera tendenciosa que él ha señalado que se tocarán los fondos de los ahorristas, pero él ha señalado que esto no es así y que se busca una reforma de fondo del sistema de pensiones. ¿Cuáles son las ideas que tienen sobre ambos candidatos y sus planteamientos sobre las AFPs? A ver, empezar un ratito, Humberto, después seguimos contigo. Quisiera mencionar sobre las AFPs para cerrar el tema, que la propuesta de Keiko es mantener los 50.000 millones de dólares que ahora están en sus manos de nuestras pensiones en esas 4 AFPs y quizás entrar a un sistema un poquito más abierto y competitivo, pero lo fundamental es no tocar el sistema, no tocar el principio, ahora ya fracasado, como se reconoce en muchos países, de que el manejo privado de las pensiones basado en el lucro es un sistema malo. Beneficia muy pocos, beneficia principalmente a los sectores de mejores ingresos, le da demasiado poder a los AFPs y ese poder también se traduce políticamente en lobby, en influencias, en puerta giratoria, y ese sistema tiene que cambiar. Keiko lo defiende ciertamente, pero añade que, bueno, como dice Carranza, lo vamos a hacer un poco más competitivo, y como las AFP no alcanzan para una minoría formal, digamos, en el país, va a aumentar pensión 65, como señalaba Humberto, lo cual está bien, pero creo que hay un intento por evadir una realidad y sobre el cual debemos remarcar que es necesario que el Estado asuma un rol social proactivo para asegurar una pensión mínima digna a todos, sean del sector formal o del sector informal, y obviamente por las razones de emergencia de la pandemia y en parte para contribuir a la reactivación, que de algún modo ya se comienza a ver la luz al final del túnel, dar un bono universal. Sí, yo quería simplemente añadir lo siguiente, ¿no? Se necesita en verdad una reforma integral del sistema, tanto de privado como público, para hacer un solo sistema. Y bueno, esto se ha conversado mucho, hay diversas iniciativas que han sido bloqueadas por las AFPs a lo largo de los últimos 15, 20 años. Desde el año 2004 el Banco Mundial planteó la reforma y de un sistema de diferentes pilares, ¿no? Y en estos momentos el sistema de las AFPs no es más un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro forzoso en el cual a los 65 años las personas pueden retirar el 95.5% de todo lo acumulado. Y el 97% de los que se jubilan retiran toda su plata. Por lo tanto, no es un sistema de pensiones, es un ahorro forzoso, ya está desnaturalizado. Entonces hay que ir a una reforma integral. Ya hay varios planes, hay un plan, bueno, en los últimos son el de la Comisión de Protección Social creada por el presidente Kuczynski, que dio un buen informe, pero se le encarpetó, e incluso luego ha venido el Fondo Monetario Internacional y ha presentado un plan también de ampliar pensión 65, y luego hubo un proyecto de la congresista Carmen Omonte, que ya no se discutió, de Alianza para el Progreso, porque decidieron pararlo. Pero hay planes integrales, hay diversas fórmulas. La del profesor Castillo tiene que ver con un pilar universal básico para todos, una pensión básica universal más pequeña, pero universal, y luego encima de eso pueden haber varios pilares, incluso un pilar privado, incluso el pilar privado de aquellos fondos que pertenecen y que han sido acumulados individualmente. El tema es que tiene que haber una reforma integral del sistema, que integre las dos bajo pueden haber diferentes módulos, pero es un solo sistema.
Correcto. Sí, como ya nos queda un poco tiempo, yo quisiera también pasar rápidamente a otro tema, y es, hemos hablado, ¿no?, al inicio sobre los recursos naturales y cómo se pretende recaudar más fondos, pero también sabemos que no podemos seguir dependiendo de los recursos naturales o las industrias extractivas, sino que más bien tenemos que avanzar hacia otros modelos de desarrollo. Y en ese sentido, el candidato Castillo, por ejemplo, ha anunciado en un momento, o se le ha criticado, de hecho, que vaya a prohibir las importaciones y que vaya a instaurar una política de industrialización por sustitución de importaciones. Si tal vez tienen un poquito más de detalle, nos pueden comentar cuál es la propuesta respecto de este tema. Sí, yo creo que tienes razón, Rocío, no podemos seguir dependiendo de los recursos naturales, tenemos que ir a una diversificación, porque tampoco lo vamos a dejar de lado, digamos, ¿no? Sería un gravísimo error que teniendo esta dotación variada de recursos no los utilicemos, pero tiene que ser para beneficio de todos, y en ese sentido también creo que hay que cambiar la idea esta de que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas y el presidente reciben a los grandes inversionistas y negocian en privado sus nuevos planes de inversión, mientras no se habla con los pequeños y los medianos, no se considera a otros sectores sociales, empresariales. Eso me parece que tiene que cambiar radicalmente, hay que hablar con todos de manera transparente y abierta, y ciertamente si vamos a ir a un cambio, a una generación de empleo formal mayor, tenemos que poner un énfasis muy, muy importante en los demás, en aquellos que son olvidados por el MEF, olvidados por Keiko Fujimori, en la práctica, digamos, ¿no? Durante el gobierno de su padre, y ella como congresista, digamos, mantuvo esta idea de que primero son los grandes, primero los principales inversionistas, y los demás, bueno, algunas leyes habrá que los benefician, los estimulan. Obviamente esto cambia en las campañas, nunca se mencionan las relaciones con las grandes empresas, el apoyo financiero que le dan, ¿no? Ocultan las donaciones millonarias que ha recibido en el pasado y se llena la boca, digamos, hay un discurso bastante populista, ¿no? De las MIPE, ¿no? Pero me parece que es una postura electoral acomodada a las circunstancias, porque también en ese sector de emprendedores, como se le llama, ¿no?, ha perdido mucho voto Keiko, ¿no? Y se están acercando a las propuestas del maestro Castillo, que enfatiza mucho esta relación con todos los productores, digamos, ¿no?, con todos los agentes del mercado, no solo con los grandes, ¿no? Y eso es un aspecto que de repente Humberto puede dar mayor detalle, ¿no? Sí, yo suscribo todo lo que dice Paco. Yo creo que este tema de prohibir las importaciones es como lo mismo que dijeron con las AFPs o con lo de la estatización, ¿no? Y el mejor ejemplo fue cuando la República tituló una cosa y el comercio otra, ¿no? La República dice, no se tocarán los fondos privados, y el otro dice, se tocarán los fondos privados. Entonces, ya, ese es, yo creo que en esto de las importaciones, lo que ha dicho el fujimorismo es que si se prohíban las importaciones, entonces va a subir la leche, va a subir el pollo de 8 soles a 28 soles, va a subir el pan, porque el trigo es importado, entonces también va a subir el pan y van a subir los fideos, etc. Y lo que se dijo fue que el tema era que había que ver en las importaciones todas aquellas que están destinadas a fomentar la producción nacional y a protegerla de la competencia desleal. Lo que tenemos, por ejemplo, en el tema textil es un tema enorme, porque hay ingreso de mercancías subvaluadas por parte tanto de la China como de Bangladesh, y esto lo ha dicho el INDECOPI y ha recomendado salvaguardias, y es en el comité final que está formado por el MEF, Produce y el Ministerio de Industrias, que ha dicho que no debería haber salvaguardias. Y ahora esto se sigue discutiendo. Y esto lo que quiere decir no es que vas a prohibir las importaciones, sino que vas a evitar que entren importaciones subvaluadas que perjudican a la producción nacional, y que bajo la Organización Mundial de Comercio tienen todos los mecanismos para que los países se defiendan de este tipo de, lo que se llama también dumping, ¿no? Y eso también está presente en todo lo que es muchas importaciones de productos agrícolas,
donde hay en el Perú franja de precios que ha sido cambiada últimamente y donde evidentemente se necesita esa protección de franja de precios que también se da en otros países para proteger a la agricultura nacional. Pero de ninguna manera se trata de prohibir las importaciones a rajatabla, pero sí de intervenir con aquellos instrumentos que da la Organización Mundial de Comercio y que increíblemente los gobiernos no quieren aplicar. El tema de las importaciones para Gamarra, eso es Saga Falabella, Ripley, etcétera, que importan a precios baratísimos, ¿no? Pero que después no los venden a esos precios, pero que de todas maneras perjudican a la producción nacional. Y eso no lo dice el candidato Castillo, lo dice Indecopi, ¿no? Que es el organismo que está encargado de la defensa del consumidor y de la protección de la propiedad intelectual. Entonces, ese es el verdadero debate, ¿no? No dejar que el mercado simplemente haga lo que quiera, porque no es verdad que sea el mercado, porque esos productos entran subsidiados de otros países. Ese es uno de los temas centrales y que yo creo va a marcar un hito importante en las discusiones sobre este rol del mercado y el rol del Estado que tiene que ser redefinido. Eso es algo que está ahora en sobre tapete. El Estado tiene que intervenir bastante más en la actividad económica y eso es un tema de discusión. Sin embargo, Humberto, como decíamos al principio, en este como en otros temas hay una enorme distorsión mediática sobre el cual predomina el miedo en lugar del razonamiento y una mirada, digamos, objetiva, por más que discrepes de lo que se plantea en el caso de Castillo. Ayer, por ejemplo, estuve con mi dentista y me decía, me van a cortar los suministros de equipos importados y los materiales que yo necesito para hacer mi trabajo, ¿no? Y estoy hablando de una persona profesional, enterada, que estaba realmente en modo pánico y eso oculta, digamos, la realidad de las propuestas y ciertamente en el caso del mercado, nadie puede sostener que es una institución intocable, tiene que ser regulada por el Estado puede ejercer derechos, ¿no? Pero en ningún momento se ha planteado cerrar los mercados, suspender las importaciones, establecer controles absolutos, pero sí una política nacional de mercado, digamos, que en algunos casos, como los productores de papa, pues estén en mejor ventaja, ¿no? Puedan competir mejor, digamos, en la medida que no tienen las protecciones de los países desarrollados, ¿no? Y creo que ese es un muy buen ejemplo de una política sensata, digamos, ¿no? Nacional, con sentido social de mercado. Así es. Listo, genial. En realidad nos gustaría seguir profundizando porque se ha hablado de bastantes temas muy interesantes, pero ya el tiempo nos queda corto. Y yo solo les pediría muy breve, si pudieran dar un mensaje final. Estamos a pocos días de la elección y, bueno, nada, quisiera que puedan redondear su intervención y dar un mensaje final. Empezamos con... Yo podría decir que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo nos indica que tenemos que ir hacia un cambio, que las personas y los ciudadanos reflexionen bien sobre lo que está sucediendo, que no queremos más de lo mismo y que no queremos que vuelva el fujimorismo tal como lo conocemos, con toda la carga que tiene, incluida la fuerte corrupción, y que en ese momento y en la hora del cambio se piense bien por quién se va a votar el día domingo. Y sobre todo, que más allá de nuestras preferencias, que se respete el voto. El voto es democrático y el voto se debe respetar. Yo en este momento no me atrevo a pronosticar quién va a ganar o quién no va a ganar. Lo que sí tenemos que exigir es que el voto se respete, porque esa es la base de la democracia. Bueno, yo diría lo siguiente, creo que hay que dejar de lado lo que uno recibe por el celular, olvidarse de los memes, apagar el televisor probablemente porque tienen muy fuerte sesgo y que piensen objetivamente qué candidato es el mejor para el país, ¿no? Sobre todo para los sectores más necesitados. Cada cual votará según su interés, su conciencia y también su nivel de información, ¿no? Creo que esta es la última oportunidad que tenemos de tener un voto informado y coincido con Humberto de que existe un peligro de que no se respete los resultados de las elecciones o que después, si el conteo va a ser muy cercano, que se pueda, digamos, utilizar maniobras legales u otro tipo para desconocer el voto de la gente.
Okay. Perfecto. Sí, muchas gracias a nuestros dos panelistas, muchas gracias a Humberto y a Francisco, ha sido una excelente conversación. Los invitamos a poder compartir este video y a poder encontrar mucha más información en nuestro portal, otramirada.pe. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan Muchas un buen gracias también. Gracias por la información. Nos vemos.